Si estás frente a un paciente grave, con choque séptico o choque cardiogénico y estás en cualquiera de las áreas del hospital, tales como urgencias, medicina interna, terapia intensiva, cirugía o quirófano, este video es para ti, porque te voy a enseñar cómo preparar paso a paso la infusión de vasopresina. Soy el Dr. Rodrigo Guadarrama Blet, médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas. Como sabes, en México, la vasopresina se comercializa en frasquitos que cuentan con 20 unidades internacionales de vasopresina por mililitro. Tienes que saber que la vasopresina también se conoce como argipresina y es la famosa hormona antidiurética. Vamos a ver cuál es la preparación para que ya sea en máquina de escribir, en computadora o directamente a mano le puedas indicar a enfermería cómo se prepara. Para eso, debes de saber que la vasopresina por convención se indica 40 unidades internacionales en 100 mililitros de solución glucosada al 5% vía intravenosa por bomba de infusión continua. Esto puede ser por vía periférica si es que no tienes un acceso central o desde luego por acceso central, que es el preferido. En este caso, si únicamente cuentas con una ampolleta de vasopresina, no hay problema porque la infusión la podrías hacer a la mitad con 20 unidades en 50, aunque lo recomendable es 40 en 100. Vamos a ver exactamente de dónde viene el fundamento matemático para que sepas específicamente cómo registrar y cómo reportarle al adscrito o a cualquier personal de la salud que esté trabajando contigo cómo está pasando este vasopresor en el paciente. Tenemos que se requieren 2 ampolletas de 1 mililitro para obtener 40 unidades. Cada ampolleta tiene 20 unidades de vasopresina. Entonces hay que aforar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que retirar 2 mililitros de una bolsa de solución glucosada al 5% o salina al 0.9%. Recuerda, salina al 0.9% no es fisiológica. Vamos a ver un video de eso en otra ocasión. Y debemos agregar 2 mililitros de vasopresina para que queden 100 mililitros finales, de tal forma que la concentración final es de 0.4 unidades mililitro. Aquí podemos ver que en el aforado simplemente es retirar 2 mililitros de la bolsa y agregar los 2 mililitros de las 2 ampolletas correspondientes. ¿Por qué? Porque si no el volumen final nos quedaría en 102 y la concentración real ya no sería 0.4 unidades, sino aproximadamente 0.39 unidades mililitro. De tal forma que en la vida real, si tú estás expresando al adscrito o estás anotando en tus indicaciones o en tu nota de evolución y peor hacia el paciente, estarías haciendo un cálculo erróneo. Tenemos que si 40 unidades o si hay 40 unidades en 100 mililitros, esto equivale a una concentración de 0.4 unidades en 1 mililitro. Y sabemos que en 1 mililitro hay 60 microgotas. Entonces, si dividimos 0.4 entre 60, vamos a obtener una famosa constante que posteriormente nos va a ayudar a que cuando veamos la bomba de infusión, únicamente tengamos que multiplicar lo que está pasando en mililitros hora por esa constante y sabremos exactamente cuál es la dosis de infusión a la que está nuestro paciente. Entonces, si ya tenemos que 0.4 entre 60 es 0.0067 unidades internacionales por microgota, esto equivale a 6.67 miliunidades por microgota. ¿Por qué? Porque esto lo multiplicaremos por 1000. Entonces, tenemos aquí la concentración y la famosa constante de la que ya hablamos. Esto es muy importante porque lo vamos a ver aquí en la parte de cómo está pasando la bomba y cómo lo tenemos que reportar. Entonces, esto solamente es válido cuando tenemos esta concentración. No te olvides de estos números. Muy bien. Entonces, algo muy bueno de la vasopresina es que su efectividad no se ve afectada por la acidosis metabólica como la norepinefrina. Como sabes, muchos pacientes con choque séptico, choque cardiogénico, etc., presentan acidosis metabólica y muchas veces eso afecta el funcionamiento adecuado de la unión entre el vasopresor, en este caso norepinefrina, con sus receptores adrenérgicos en la vasculatura. Por lo tanto, la vasopresina va a ser un poquito menos afectada por eso. Entonces, recordemos que las guías internacionales como Surviving Sepsis, particularmente la que acaba de salir en 2026, nos maneja rangos de dosis. Particularmente una media es de 0.02 a 0.06 unidades internacionales minuto. Recuerda que la vasopresina no se registra o no se comenta como microgramo kilo minuto, sino que es independiente del peso del paciente. Eso es una ventaja porque
digamos que por formulazo o simplemente aprendiendo texto o al tener esta flashcard, por decirlo de una forma, va a ser fácilmente que tú puedas saber a qué está pasando al paciente. Como vamos a ver más adelante, de forma histórica se determinaba que hasta que el paciente no tuviera una dosis máxima de norepinefrina, teníamos que iniciar vasopresina, pero eso ya está cambiando, vamos a verlo más adelante. Entonces tenemos que la infusión es esta, 0.01 a 0.07, que significa que justamente las velocidades ya están establecidas para este fármaco. Entonces, si tenemos que la bomba de infusión tú la quieres iniciar a 3, a 4.5, etcétera, vamos a ir casi directamente a la dosis de infusión correcta. Recuerda, esto es únicamente para choque séptico y choque cardiogénico, porque como vamos a ver más adelante, existe una dosis que es mayor y es histórico para sangrado de tubo digestivo alto variceal. Vamos a ir para allá en unos momentos. Sin embargo, lo importante aquí es que sepas que el fundamento es que actúa en diferentes receptores V1, receptores V2 y receptores V3, aunque para lo que nos acontece en este momento es para choque, receptores V1 y V2. Antes de pasar a esta parte, vamos a ver exactamente. Digamos que tú tienes un paciente con choque séptico, sin importar a qué velocidad o a qué dosis estás pasando en infusión la norepinefrina al paciente, seguramente tú ya decidiste iniciar vasopresina. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Ya vimos exactamente cuál es la dilución, así que imagina que estás llegando al turno y te presentan un paciente que está intubado, que tiene choque séptico, etc. Entonces, vamos a ver que la lectura de la bomba de infusión va a decir, por ejemplo, si tenemos al paciente y su bomba está pasando a 5 mililitros hora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es muy sencillo. Vas a multiplicar lo que está pasando la bomba en 5 mililitros hora, que es 5 por la famosa constante en unidades internacionales microgota. Entonces, 5 por 0.0067, esto lo puedes hacer directamente con la calculadora del celular y esto justamente nos va a dar pues el resultado directo. En este caso es 5 por 0.067 y nos da 0.033 unidades internacionales minuto, que obviamente queda en el rango de dosis efectiva. O, por otro lado, puedes hacer 5 por 6.67, que es el número un poquito más grande, pero esto sí lo tendrías que dividir posteriormente. ¿Para qué? Para que obviamente, bueno, en este caso sería entre 100, para que nos quede a 0.033. El método 2 es un poquito más sencillo. Por ejemplo, si la bomba está pasando a 5 mililitros hora, tú puedes multiplicar por la concentración, que es 0.4 unidades mililitro, que es justamente lo que ya habíamos visto acá, ¿no? Justamente aquí. Entonces, tú grábate cualquiera de los dos métodos, no se te olvide. Ya sea que multipliques lo que está pasando en mililitros hora de la bomba de infusión y lo multiplicas por esto y te va a dar el resultado directo y justamente va a equivaler a un rango que va a caer en la dosis efectiva. O la otra es multiplicar por 0.4 y eso nos va a dar el resultado en unidades internacionales entre hora. Pero a eso tienes que dividirlo entre 60, porque si no te queda en unidades hora. Entonces cuando divides entre 60 te queda ya te queda el resultado entre minuto, 0.033 unidades minuto. Y son las dos formas como puedes hacer el famoso formulazo. Ahora, es muy importante que sepas qué esperar en tu paciente. Tal como comentaba, históricamente se indica que la norepinefrina la debes, digamos, o más bien antes de que inicies la vasopresina, la norepi la puedes tener a 0.2 o 0.5 microgramo kilo minuto antes de iniciar la vasopresina. Pero vamos a ver un término que se llama descatecolaminización más adelante, en donde esto ya prácticamente está siendo un poco obsoleto. ¿Por qué? Porque son diferentes vías de vasopresión. Aquí actúa sobre los receptores B1 y en el caso de los adrenérgicos sobre los receptores, pues adrenérgicos obviamente, los receptores alfa. En los receptores B1, ¿qué es lo que vamos a esperar? Pues que obviamente haya una vasoconstricción en el músculo liso vascular y principalmente tú lo vas a ver en la telemetría. Me ha tocado ver muchos casos de esos en los cuales el paciente ya tiene norepi, tiene vasopresina y vas viendo en telemetría que el paciente empieza a hacer ondas T, o más bien isquemia subepicárdica, ondas T invertidas.
Entonces, si tú le tomas enzimas cardíacas, el paciente las puede elevar. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con esto. O también se pueden ver los dedos que se empiezan a poner isquémicos, se ponen negritos. Y amén de comentar lo que pasa en la vasculatura gastrointestinal. Por eso es muy importante que si estás pasando este medicamento, el paciente no esté recibiendo ningún tipo de dieta, o ya lo estarás tú determinando, pero es muy probable que haga una translocación bacteriana y una isquemia mesentérica, justamente porque es muy potente en esto. Y lo que acontece un poquito más para mantener pues el volumen intravascular adecuado es su actuación sobre los receptores B2 que están en el riñón, especialmente en el túbulo colector, mediante el efecto antidiurético. Por eso tú puedes esperar que en muchos casos, y dependiendo del paciente, haya retención de agua e hiponatremia. Y en los receptores B3 casi no hay tanto problema, o bueno, no nos va a acontecer mucho para este caso. Entonces, en resumen, la vasopresina la debes iniciar 40 unidades en 100 mililitros de solución glucosal 5% o salina intravenosa por bomba de infusión continua. En este caso, ya como habíamos comentado, la vasopresina no se ve tan afectada por la acidosis metabólica como la norepi, pero además la puedes diluir en salina sin ningún problema, a diferencia de las aminas, que se indica o se comenta también por medio de artículos, como vimos en videos previos, que se puede oxidar. Ahora, vamos a hablar de la vasopresina en sangrado de tubo digestivo varicial. ¿Por qué es importante? Porque aunque históricamente esto se ha hablado como un subrogado de la terlipresina o del octreotide, en el caso de que tengas un paciente con sangrado varicial, pues seamos honestos, muchas veces en nuestros hospitales, ya sea el IMSS, Secretaría de Salud, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, etcétera, no siempre contamos con este insumo, sino que a veces en las guardias o está, pues digamos que guardado por, digamos, la cuestión administrativa hospitalaria, o simplemente no hay. Entonces, no nos podemos quedar con los brazos cruzados en caso de que tengamos un paciente muy grave al cual tengamos que ponerle un vasopresor. Recordemos que obviamente en sangrado de tubo digestivo alto varicial podemos utilizar norepinefrina, podemos utilizar terlipresina, podemos utilizar octreotide, pero si de plano es necesario, pues vamos a tener que ocupar métodos un poco antiguos que requieren dosis mucho más altas para salvaguardar la vida de nuestro paciente, que en la mayoría de los casos pues son pacientes con cirrosis o que se encuentran en un Child-Pugh por insuficiencia hepática, aunque hay otras causas como hepatitis C, como síndrome de Buchiari, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente la preparación es la misma que para choque séptico y choque cardiogénico, pero lo que va a pasar en sangrado tubo digestivo varicial es algo muy interesante. Aquí las dosis van a ser muchísimo más altas. Fíjate muy bien, recordemos que en el paciente con sangrado tubo digestivo varicial usualmente va a tener cirrosis. Fíjate muy bien cuánto es el flujo portal, o sea, de la vena porta, aproximadamente 1150 mililitros de sangre por minuto. Del ácigos o de la vena ácigos, 250. Eso es muchísimo, imagínate pensar en eso cada minuto. Por lo tanto, las dosis tienen que ser más elevadas para que hagamos efecto mayor en el receptor B1, que esto va a generar vasoconstricción en el músculo liso vascular de las venas que justamente se van formando en la capa interior del esófago. Y pues obviamente, pues solamente recordar que la presión de la vena hepática o en cuña es de menos de 5 milímetros de mercurio, pero pues obviamente en la cirrosis, por toda la cicatrización, por el aumento de las resistencias portales, etcétera, pues nos va a generar hipertensión, y esto usualmente cuando es mayor de 6 milímetros de mercurio a 10 o 12. En la práctica clínica en urgencias, en terapia intensiva, obviamente esto no se obtiene de forma cotidiana, pero esto es algo muy importante que lo sepas en forma teórica. ¿Por qué? Porque es importante que tengas a disposición esta alternativa para un paciente que de plano sea muy difícil y que no cuentes con insumos. Ahora, fíjate muy bien. ¿Cuál es la dosis? Es muchísimo más alta, Aquí estamos hablando, fíjate muy bien, para choque séptico los volúmenes eran muy bajitos, 3, 4.5, 6, etc. Y para este caso en particular es muchísimo. Estamos hablando de pasar las infusiones a 60 mililitros, a 30, a 90, a 120, porque la dosis es muchísimo más alta. Y ten en consideración
que también siempre debe asociarse con nitroglicerina para evitar pues que haya una mayor vasoconstricción y por lo tanto necrosis. Recordando que este es justamente un método un poco antiguo, pero todavía hasta 2017 la AASLD lo mencionaba. Entonces, iniciamos, digamos, a 90 mililitros hora y esto nos daría una dosis de 0.6 unidades minuto, pero únicamente la solución nos duraría 1.1 horas. Si lo queremos iniciar a la dosis mínima efectiva para este caso en particular sería a 0.2, por lo tanto tendríamos que programar la bomba a 30 mililitros hora y la infusión nos duraría aproximadamente 3.3 horas. Por lo tanto, ten en consideración que pues eso requeriría mucha vasopresina. Sin embargo, de acuerdo a estos artículos, la duración es máxima de 24 horas al hacer este método y siempre debe ser asociada con nitroglicerina, o sea, no la mezclas obviamente, sino que en una vía, ya sea periférica o central, dependiendo de cómo esté el paciente, vas a poner la nitroglicerina y en otra vía vas a poner la vasopresina. Ten en cuenta que ya para estar hablando de esto, pues tendremos que estar aterrizando que el caso del paciente es gravísimo, muy muy grave. Entonces prácticamente es lo que quiero que tengas en consideración y la nitroglicerina pues simplemente va a hacer un efecto de contrarrestar esa vasoconstricción tan potente que es la que tenemos. Y se dice que la nitroglicerina pues la tenemos que aumentar o la podemos aumentar de 40 en 40 hasta un máximo de 400 microgramos minuto. En otro video te voy a enseñar a preparar la nitroglicerina en urgencias y en terapia intensiva. Ahora, antes de finalizar este video, vamos a revisar exactamente qué es lo que se dice de la vasopresina en un artículo muy reciente. Este artículo del año 2026 nos indica exactamente el término que te comentaba previamente llamado de catecolaminización. ¿Qué es esto? Que por ejemplo, en un paciente que tiene choque, usualmente e históricamente lo que se ha determinado pues es que se inicia la vasopresina cuando tenemos una norepi en el rango de 0.25 a 0.5 microgramo kilo minuto, aunque pues aquí también se habla de otros estudios como uno que se llama Vanish que confirman que pues como tal aquí dice, ¿no?, que el efecto de la norepinefrina solo no redujo la mortalidad en general. Obviamente vamos a hacer un video de estos estudios, pero prácticamente este video nos indica que no siempre tenemos que llegar a estos topes antes de iniciar la vasopresina. ¿Por qué? Porque se actúa en diferentes vías metabólicas. Aquí, por ejemplo, siempre nos habla de la primera línea, que es la norepi o la epinefrina, que también vamos a hablar de eso en otro momento. Y aquí también, si el choque es refractario, pues ya se nos comenta añadir vasopresina, si es que no es cardiogénico, y si es cardiogénico, dobutamina o epinefrina. Aunque obviamente pues esto no lo vamos a tratar mucho en este video, simplemente te estoy comentando que existe actualmente ese término llamado descatecolaminización. ¿Por qué? Porque también el hecho de aumentar la dosis de norepinefrina nos puede generar que el paciente tenga un mayor consumo de oxígeno o del famoso VO2 y por lo tanto pues empeorar el pronóstico. Por lo tanto, pues tenemos aquí diferentes momentos en los que nos habla este artículo que se puede utilizar la vasopresina. Por ejemplo, en el choque vasopléjico tenemos que el uso de la vasopresina se asoció con mejor estabilidad hemodinámica y menor incidencia de taquiarritmias postoperatorias comparadas con la norepinefrina. Obviamente, pues también está el uso en el choque hemorrágico, que es un tipo de choque hipovolémico, no distributivo, como el séptico, y nos indica que la dosis baja de vasopresina mostró en forma significativa que redujo la necesidad de la transfusión de hemoderivados y también el riesgo de trombosis venosa. Esto obviamente pues es evidencia reciente, ya que pues como sabemos en el choque hipovolémico hemorrágico pues lo que se necesita es líquido, pero bueno, pues estas son las investigaciones más recientes. Y en conclusión se nos indica que la vasopresina aparentemente tiene mayor efecto en pacientes con choque cardiogénico que están oligúricos, debido pues al impacto en la función renal por medio de los receptores B2, como ya vimos previamente. Muy bien, pues prácticamente en este video
hemos visto cómo es que se prepara la vasopresina. Si te gustó el video, suscríbete, deja tus comentarios abajo. Si tienes algún caso en el que hayas tenido que utilizar vasopresina, puedes dejarlo. Te saluda el doctor Pablo Rodrigo Guadarrama Bled, médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.